¿A qué he venido yo hoy? He venido a hablaros, de alguna manera, sobre algunas reflexiones que yo me he hecho respecto a cuáles son los retos y oportunidades a las que nos enfrentamos los directores de comunicación en el contexto actual. Pero la realidad es que si nos planteamos en qué situación nos encontramos los directores de comunicación en este momento y, en fin, y echamos la vista atrás, 5, 6, 7, 10 años atrás, pues nos daremos cuenta pues, que obviamente nuestra vida ha cambiado. Hemos pasado de tener el monopolio de la comunicación, es decir, nosotros decidíamos con quién se hablaba, decíamos cuál era el mensaje que había que trasladar y decíamos también, o decidíamos también, cuál era el canal a utilizar, a un contexto actual en el que obviamente todo esto nos ha desbordado. Y podemos tomar dos alternativas. Una es mantenernos en ese paradigma anterior, o tomar nosotros la iniciativa y realmente pues empezar a ejercer de lo que se supone que tenemos que hacer. Somos directores de comunicación. Antes de comunicación existe una palabra que se llama director, es decir, que de alguna manera eso supone ejercer el liderazgo. ¿Qué retos son o cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos? Pues el primero, y yo diría más importante, es ese cambio de paradigma, que viene a ser un poco el leitmotiv casi de esta jornada de hoy, ¿no? Un cambio de paradigma en el que tenemos que pasar del control, en el que tenemos que tomar la decisión de dar un paso adelante y abandonar esa pose de control y ese ejercicio del control de la comunicación a formar parte de la conversación, pero no con el interés de ser quienes dirijamos esa conversación, no con esa especie como de interés también subyacente de acabar intentando controlar la conversación que se produzca alrededor de nuestra marca. ¿Y por qué digo esto? Bueno, todos somos conscientes que vivimos en un contexto que los señores del Reputation Institute llaman economía de la reputación, que básicamente viene a decir que las decisiones de compra respecto a una determinada marca han olvidado todos aquellos atributos funcionales e incluso atributos casi de carácter más emocional, que tiene que ver con el diseño, con el precio, con las características funcionales, ¿de acuerdo? Y tiene que ver más con consideraciones que están vinculadas a la reputación. A veces nosotros decidimos comprar a determinada marca sencillamente porque su reputación es mejor o se alinea mejor con lo que son nuestros valores personales. Esa reputación o esa economía de la reputación en el fondo es la suma de una serie de circunstancias, pues desde lo que es la propia experiencia directa que tiene el cliente, pues a través de los productos, del servicio al cliente, de las inversiones, del empleo que está produciendo. Esa reputación también se construye con lo que hace la compañía y con lo que dice la compañía que hace, donde normalmente se suele producir pues bastante inconsistencia. Una cosa es lo que decimos que hacemos y otra cosa es lo que hacemos. Y finalmente, lo que dicen otros de nosotros. Esto nos lo podemos aplicar a nosotros mismos también a la hora de evaluar nuestra reputación. Por una parte, la experiencia directa que los demás tienen con nosotros, por otra parte lo que decimos que hacemos, por otra parte lo que hacemos y finalmente lo que otros dicen que nosotros somos o que nosotros hacemos. Así se construye la reputación. Y si os paráis a pensar, esa reputación está basada en lo que pongo ahí en la slide, en percepciones, actitudes, comportamientos, resultados. Pero al final del día, realmente todo esto se traduce en una palabra clave, que son precisamente las conversaciones. Si somos capaces de tener conversaciones relevantes, somos capaces de construir reputación en positivo, al final, pues somos capaces de mejorar nuestros resultados de negocio. Y esto yo no lo digo por decir. En la compañía en la que yo trabajo en este momento, medimos de manera sistemática precisamente la reputación y somos perfectamente capaces de ver cómo esa reputación positiva impacta de manera directa en los resultados del negocio. Pero echemos un vistazo. Estas conversaciones no son conversaciones que puede tener cualquiera con cualquiera. Si echamos un vistazo a los resultados de la última edición del barómetro de la confianza de Edelman, lo que vemos es que se nos pide, o el consumidor pide, relacionarse con personas como él. A person like me, viene a decir. Esa es un poco la expresión que se utiliza. Cada vez menos la figura del CEO, la figura del director general, que por cierto es precisamente la que nos hemos dedicado desde las direcciones de comunicación a promover, pues cada vez menos esa figura del senior manager de una organización aparece con menos credibilidad de cara a esas conversaciones. Por tanto, si tenemos que responder a las expectativas de nuestros consumidores, pues tendremos que contar precisamente ¿con quién? Pues con personas como ellos, con todos nuestros profesionales, con nuestros empleados. Y esa es una clave importante.
La segunda consideración que tenemos que ver también en base a este propio barómetro de la confianza, nos dicen que para que nuestros mensajes sean creíbles, pues nada menos que nos dicen que tenemos que repetirlos entre 3 y 5 veces. Esto pues, nos daría para mucho debate, pero sencillamente nos aporta una variable más. Es decir, la gente quiere hablar con personas que son como ellos, como el consumidor, quiere escuchar varias veces ese mensaje antes de interiorizarlo y obviamente esto es de nuevo una oportunidad para dar voz a todas las personas que conforman una marca, a todos los profesionales. Esto nos obliga a tener que ir pues, a lo que, bueno, pues ahí vemos, este es un work paper de Corporate Excellence que nos dice bueno, pues que de alguna manera pasamos de un modelo de comunicación pues, casi anclado en parámetros del siglo XIX, donde, en fin, ejercíamos ese monopolio de la comunicación desde las direcciones de comunicación a una comunicación multi-stakeholder, es decir, donde todos hablamos con todos. Se ha acabado esa historia en la que son los de asesoría jurídica o los de Public Affairs los que hablan con el regulador, los de comunicación o relaciones con los medios los que solo hablan con los medios de comunicación o los de recursos humanos que solo hablan con los empleados. Estamos en un contexto en el que todos hablamos con todos. Además, luego hay un autor, que es Stephen Van Bellingem, seguro que lo he pronunciado fatal, que nos dice precisamente que en el contexto de las organizaciones hay todo un potencial de conversación que no estamos usando. Si somos capaces de tener empleados profesionales que realmente están comprometidos con nuestra marca y que se sienten realmente orgullosos de colaborar y de trabajar para nuestra organización, démosles la voz precisamente para poder contarlo por todas partes. Él propone este modelo en el que no me puedo parar demasiado, pero que es el modelo de Conversation Company, donde lo que intenta de alguna manera es demostrar que si somos capaces de promover a estos empleados que efectivamente están satisfechos con su marca y los empoderamos para comunicar hacia afuera y somos capaces de ponerles en contacto con aquellos clientes que están especialmente también satisfechos y que tienen aspectos positivos que contar de nuestra marca, seremos capaces de convertirnos precisamente en esa Conversation Company. Bueno, la herramienta básica que tenemos para precisamente gestionar todas estas conversaciones, para poder poner en contacto a nuestros stakeholders internos con nuestros stakeholders externos, claramente son las redes sociales. Pero esas redes sociales, de las que no siempre los directores de comunicación somos precisamente pioneros, ni somos precisamente punta de lanza, son redes sociales que están disponibles, claro, lógicamente, para todo el mundo. Pero nuestro papel aquí, en este caso, precisamente debe ser el de liderar. Os decía, en director de comunicación existe una palabra antes de comunicación. Siempre nos concentramos en comunicación, que es la palabra director, liderazgo. Bueno, hay que identificar cuáles son las barreras, tanto internas, obviamente desde el punto de vista de la organización, de la empresa, de la dirección de la empresa, como desde los propios empleados. Vemos, por una parte, que las empresas están en muchas ocasiones aterrorizadas por esa pérdida de control, es decir, hasta ahora, bueno, pues nosotros decidíamos qué contábamos y ahora resulta que es que todo el mundo puede hablar. Y por otra parte, de cara a los empleados, pues hay que empoderarlos, es decir, hay que ayudarlos, hay que hacerles entender que ellos son también parte del ecosistema de la marca. Tenemos que ayudarles precisamente a que pierdan ese miedo a lo desconocido. En algunas organizaciones lo que nos damos cuenta es que hay gente que son personas que habitualmente en su vida privada son muy activos en el mundo de las redes sociales, pero cuando llega el momento de hablar de su perfil profesional, pues no saben muy bien qué hacer, ni saben si realmente se espera de ellos que vayan a participar. Y esto nos lleva precisamente a ese segundo reto que tenemos como directores de comunicación, al menos desde mi punto de vista. Y es que tenemos que pasar de una posición de informador, es decir, yo soy el que da la información y por tanto espero a que cale en los públicos a los que me dirijo, a un rol más de coach, es decir, un animador precisamente de esas conversaciones dentro de la organización. Y para ello nos toca, pues obviamente, como decía antes, generar confianza. Y la confianza, según el profesor Van Bellingem, este autor de The Conversation Company, pasa precisamente por ser capaces de crear unas reglas del juego donde la gente, bueno, pues sea capaz de entender cuál es el papel que tiene que jugar, qué es lo que le espera la organización de mí como profesional de esta organización. Este caballero, pues lo que nos propone es definir básicamente una serie de contenidos sobre los que consideramos que el profesional de la organización puede actuar
bien creando ese contenido, bien distribuyéndolo. Él propone que sea el contenido comercial y el contenido de carácter informal el que precisamente sea, bueno, el que se vincule precisamente a los profesionales. Y deja la comunicación corporativa, es decir, esa especie como de comunicaciones oficiales, casi si me apuráis, esa comunicación ya casi un poquito vetusta, antigua, y la del servicio al cliente, pues en manos precisamente de los profesionales. Yo, desde luego, mi propuesta sería que fuéramos capaces de dar papel precisamente a los empleados y a los profesionales en los 4 ámbitos. Ejemplos hay de todo tipo. Aquí os traigo uno de contenido comercial, en este caso de Telefónica, del área de grandes cuentas, de grandes clientes de Telefónica, donde son los propios empleados quienes generan el contenido y quienes, además, de alguna manera, viralizan ese contenido. Es un blog interesantísimo para los que os guste el mundo de la tecnología, que se llama aunclickdelastic.com. Desde el punto de vista de contenido informal, pues es que el ejemplo de siempre es el de siempre. Y es que es tan bueno que para qué voy a buscar otro, que es el caso de Zappos, ¿no? Zappos.com, donde los empleados son capaces de generar unos contenidos informales que son claramente de lo más viralizado que hay ahora mismo y que además, de alguna manera, trasladan el verdadero espíritu de la marca Zappos. En el caso, como yo os decía, de la comunicación corporativa y el servicio al cliente, que según el profesor Van Bellingen deben quedar al margen de la participación de los empleados, pues yo creo que también hay muchos ejemplos de acciones que se pueden hacer precisamente que impactan y que involucran a los empleados. Yo os he traído 2 ejemplos, uno de comunicación corporativa y en este caso pues permitidme que nos pongamos de ejemplo en ING, pues el blog en naranja.com es un espacio donde constantemente empleados y profesionales del banco, bueno, pues son portavoces de acciones de comunicación corporativa. O en el caso del servicio al cliente, pues poner otro de los ejemplos también típicos, el de IBM, un entorno nada menos B2B, de gran corporación a gran corporación, que parece que no hay un espacio, digamos, menos sugerente precisamente para trabajar en el entorno del social media y de involucrar precisamente a los empleados, pues es un ejemplo precisamente muy interesante de este contexto. Nos toca generar confianza, como os decía, en ese rol de paso de informador a coach, pero nos toca también empoderar y acompañar a nuestros profesionales. Y esto pasa pues, por cosas básicas que todos sabemos, pero que no siempre ponemos en marcha. Siempre esperamos que sean los empleados los que tomen la iniciativa de acompañarnos. Pues bien, como dicen los hermanos Polo, Fernando y Juan Luis Polo, pues lo que hay que poner en marcha son programas de sensibilización 2.0. Pero no son programas en los que nos dedicamos a explicar cómo funciona Twitter o cómo funciona Facebook. No, se trata de explicar al profesional qué es lo que el entorno 2.0 le aporta primero desde la perspectiva personal. ¿Qué te aporta a ti personalmente el entorno 2.0? Y si somos capaces de explicarle pues, lo que le aporta en términos de networking, de empleabilidad, de visibilidad, en fin, las diferentes oportunidades que tiene el mundo 2.0, una vez que hemos sido capaces, digamos, de explicarle el valor que le aporta el mundo 2.0, es cuando precisamente esos empleados estarán, se acercarán precisamente al contexto de la comunicación corporativa. Se trata de entender, obviamente, también en qué momento está cada uno de los empleados, porque todos no estamos en la misma fase alrededor del mundo 2.0, ni siquiera los que estamos aquí, que aparentemente pues todos somos razonablemente 2.0, pues cada uno está en una situación distinta. Los hay que todavía están en un planteamiento de ignorarlo, esto no va conmigo, y esto, señoras y señores, pues es bastante frecuente, desafortunadamente, en el mundo de los directores de comunicación. Todavía a día de hoy tenemos directores de comunicación que no tienen presencia en redes sociales. Es una cosa sorprendente, pero esta es la realidad. Si tenemos directores de comunicación en esa situación, pues ¿qué vamos a esperar de profesionales de nuestras compañías? Hay quienes están, pero solo, digamos, dispuestos a echar un vistazo. Yo diría que ya es un buen punto de partida, porque ya tenemos, digamos, la curiosidad de intentar ver qué es lo que me aporta ese mundo maravilloso de las redes sociales. Hay quien participa y empieza a compartir precisamente información. Normalmente participa y comparte información de otros. Y hay quienes empiezan ya realmente a estar en esa liga casi profesional, ¿no? Que pasa por la generación de contenidos y, por supuesto, que es lo que nos interesa a nosotros, es llegar a este punto, el de la generación de conversaciones.
Aquí os traigo un ejemplo de este programa de sensibilización, un programa de sensibilización 2.0 que se hizo en Telefónica, precisamente en el área de grandes cuentas, se llamaba Embajadores 2.0. ¿Qué es lo que buscaba o qué es lo que busca este programa? Pues, por supuesto, involucrar a los empleados, hacerles partícipes de las conversaciones, pero más allá de hacerles partícipes, lo que queremos es que sean generadores, ellos, en primera persona, de conversaciones. Y, por supuesto, generar contenidos, difundir, compartir. Y dejadme que termine haciendo una brevísima reflexión respecto a las redes sociales corporativas, las redes sociales internas. Y me gusta siempre incluir esta reflexión justo al final de la intervención porque creo que las redes sociales corporativas juegan un papel de catalizadores del cambio 2.0. Cuando no tenemos muy claro cómo poder generar el cambio en estos comportamientos en el conjunto de nuestros profesionales, las redes sociales corporativas pueden ser un caldo de cultivo fantástico. Es un entorno, digamos, relativamente seguro, relativamente cómodo y ayuda de manera clara a fomentar la personalidad 2.0 de los empleados. Yo tengo una experiencia concreta sobre este tema en mi etapa anterior en Telefónica y realmente pues, funcionó. En definitiva, y con esto termino, pues nosotros como directores de comunicación pues tenemos una gran oportunidad de contribuir precisamente a la construcción de reputación en positivo a través de las conversaciones. Recordad que los empleados, los profesionales de las marcas son clave, pero no basta con reconocer que son clave, hay que trabajar con ellos y hay que ayudarlos y hay que apoyarles y hay que empoderarlos. Y finalmente, pues llamar al ejercicio de responsabilidad casi profesional a todos aquellos que tengáis la función de responsables o de directores de comunicación. Y es llamaros a que ejerzáis, como intento hacer yo, aunque de vez en cuando se me olvida, ejercer ese liderazgo, ¿no? Llamando a la acción y contribuyendo en primera persona precisamente a estas conversaciones.